Bueno, me da mucho gusto tener con nosotros a la diputada Adriana Dávila Fernández, diputada federal. Nos va a dar una conferencia sobre riesgos y, ¿qué? Ya se me olvidó el nombre. ¿Cuál es el nombre, José Antonio? Retos Sí, y desafíos, elecciones Esos 2020. retos y desafíos. Bueno, me voy a permitir leer un breve currículum de la licenciada. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación. Su experiencia se ha desarrollado en los poderes legislativos y ejecutivo federal, así como en organizaciones de la sociedad civil. Desde hace 24 años pertenece al Partido Acción Nacional, único instituto político en el que ha militado, desempeñándose como secretaria de vinculación con la sociedad del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, coordinadora de proyectos de la Secretaría de Relaciones Nacionales del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, directora de Comunicación Social del Comité Directivo Estatal del PAN en Tlaxcala, 2 veces integrantes de la Comisión Permanente Nacional del PAN, electa por Consejo Nacional Consejera Estatal en Tlaxcala, miembro de la Comisión Permanente del PAN en Tlaxcala, consejera nacional y estatal. Actualmente desempeña como diputada federal de la 64 legislatura. Fue senadora de la República y anteriormente diputada federal. También 2 veces candidata a la gubernatura del estado de Tlaxcala y candidata a diputada local también en Tlaxcala. También fue coordinadora nacional de Enlace Federal de la Presidencia de la República, asesora del secretario de Hacienda y Crédito Público, coordinadora nacional de Cultura del Agua y directora de Relaciones Públicas de la Asociación de Municipios AC. Además de su labor legislativa y en el término de la administración pública, es columnista y colaboradora en el terreno de la colaboradora en distintos medios de comunicación locales, regionales y nacionales. El Sol de Tlaxcala, comentarista invitada en ABC Radio, Milenio Diario y Milenio Televisión, TVC Noticias, El Heraldo de México y actualmente en el Universal Online. Durante el año 19 se desempeñó como miembro del Consejo Editorial de la Sección Nacional del periódico Reforma. Vemos que es una persona sumamente preparada, un currículum muy amplio y una luchadora terrible en Tlaxcala, ¿verdad? Bienvenida, diputada. Si no te, es todo suyo A ver, me gustaría hacer un comentario inicial. A ver. Por favor, ver este ciclo de conferencias que hemos organizado entre dos grupos ciudadanos que nos hemos reunido en la búsqueda de que en junio del 21 haya un cambio en los contrapesos en el tema de diputados. El grupo Movimiento por la Patria y el grupo Mexicanos por México. Estamos trabajando de la mano y nos da muchísimo gusto que esté el día de hoy, diputada, con nosotros. La escuchamos. Ahora sí, les vamos a pedir a todos que quien tenga preguntas las vaya haciendo a través del chat y ahí las iremos registrando para que podamos pasárselas a la diputada al final. Lo vamos a hacer entre José Luis Espinosa y un servidor, la lectura y el pasarle las preguntas a la diputada. Diputada, el auditorio es todo suyo. Muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias, bueno, José Antonios, ambos. Muchas gracias, José Luis, por la oportunidad de platicar con ustedes. Efectivamente, veo aquí algunas caras conocidas que hemos tenido la oportunidad de estar en otros foros y la verdad es que es para mí un gran gusto y un honor poder platicar en un momento tan difícil que está atravesando México, condiciones verdaderamente tristes. No solo reafirmo lo que ya José Antonio comenta de la importancia de hacer contrapesos en la Cámara de Diputados, sino decirles que yo traigo preocupaciones adicionales que necesitan convertirse en ocupaciones de todas y todos los ciudadanos y también de quienes estamos militando en un partido político, porque lamentablemente pareciera ser que estamos como si jugáramos a la orilla de una playa, estuviera un tsunami a punto de venirse encima y no hay quien esté viendo la gravedad y la magnitud de lo que está sucediendo, o aunque habemos muchos y haya muchos como ustedes que lo están viendo, quizá algo que está predominando es esta, llamémosle como si nos hubieran dado una pastilla para dormir
y estuviéramos sin ganas de cambiar las cosas, vencidos. Estuve recientemente en una entrevista con Ciro Gómez Leiva presentando un reto que hicimos un grupo de mujeres y dirán ustedes qué tiene que ver esto con la práctica de los retos y los desafíos del 2021. Déjenme decirles qué es lo que yo he detectado en las últimas semanas que me parece mucho más grave que cualquier otra cosa. Miren, los problemas sobre seguridad, sobre salud, sobre economía, lamentablemente están ya encima. No empezaron con la pandemia. Empezaron con un gobierno que es incapaz de conocer y de entender la política pública como un instrumento para mejorar la vida de las mexicanas y los mexicanos. Pero lo que a mí más me ha asombrado en las últimas semanas, en pláticas que he tenido, es que hay un desánimo enorme de ciudadanas y ciudadanos y de políticos que yo conozco, que admiro, que quiero, que los conocí, que los vi con toda fuerza haciendo lo que saben hacer, que es defender cosas, porque no todo lo que está en política está podrido. Y hoy los veo diciendo cosas como ya no hay nada que hacer, esto ya se lo llevó a la tostada, estamos cansados, nos levantamos agotados, estamos deprimidos, nos levantamos y escuchamos una conferencia matutina y traemos un desánimo enorme. Y hay quienes como ustedes están empujando este tipo de actividades que tienen que ver con no rendirse, y creo que ese es el reto más importante que tenemos para este 6 de junio, no rendirnos. Esto me parece que es la característica especial que debemos tener las mexicanas y los mexicanos hoy, no dándole un poder más allá del que debe dársele a una persona que está de manera momentánea en la presidencia de la República o en Palacio Nacional. La corona que tiene puesta, porque él decidió ser rey y no presidente de la República, por eso vive en un palacio. Ese es el primer mensaje que quizá no entendimos. Él cambia todo un concepto como presidente y nosotros nos asumimos como los súbditos de este reino en el que quizá nos quejamos de las cosas que pasan, quizá podemos plantear elementos de diferenciación en la política pública, pero también siento que estamos completamente desarticulados porque entramos a la construcción de un discurso que sigue el discurso que él tiene. Y déjenme decirles, por ejemplo, que lo primero que he visto es que cuando el presidente toma como decisión desarticular instituciones, primero empieza con una desarticulación de las instituciones, llamémosle autónomas, de los órganos autónomos. Recuerdan el primer ataque que tuvo, fue al Instituto Nacional de Acceso a Transparencia, a Información, recuerdan, al INAI, perdón, Acceso a la Información Pública Gubernamental. Al primero que atacó y evidenció en una mañanera, en una conferencia matutina, fue a él. Fue una sorpresa que lo hiciera, a todos nos agarró como diciendo a ver qué está pasando, y entonces empezó a generar cierto miedo de ser exhibidos en estas conferencias matutinas, y hubo quienes se replegaron y llamémosle, se arrinconaron para evitar que el presidente, con este poder de 30 millones de votos en el 2018, pues pudiera avasallar. Segundo elemento que yo vi es, nos empezó a dar miedo y empezamos también a replegarnos cuando en las redes sociales comentábamos algo con argumentos o de forma para decir, oigan, esto no se está haciendo correcto, y venía una especie de andanada de seguidores de este gobierno que más bien asume el papel de jefe de partido político o de culto religioso, y entonces eran tantos los ataques que hubo gente que dijo, no, yo ya no quiero ni siquiera ver las redes sociales. Y como cada mañana se tomó la decisión de ir acabando, exhibiendo y generando esta sensación de que los partidos políticos ya no existíamos. Y me acuerdo perfectamente la frase que usó hace 2 años, la oposición moralmente derrotada. Y entonces todo el mundo empezó a hablar en columnas, en medios de comunicación, diciendo que efectivamente no había oposición, no había quien dijera que las cosas estaban mal, no teníamos el tamaño suficiente para poder defender, llamémosle, todo lo que estaba sucediendo. Y yo de pronto hice un alto en el camino. Debo reconocer que fue como a los 6 o 7 meses, porque la verdad es que sí es avasallador el estilo de gobierno. Y dije, a ver, ¿qué está pasando? ¿En qué momento yo entiendo qué es exactamente a lo que nos estamos enfrentando? Porque antes
con todos los errores que se habían cometido en los gobiernos, especialmente de las últimas 4 décadas, de los últimos 30 años, no 4, 3 décadas, especialmente en estas 3 décadas, aún con todos los errores que se habían cometido, habíamos ido avanzando en la construcción de las instituciones, en su fortalecimiento. Evidentemente hubo muchos abusos de los cuales somos responsables, y digo somos porque yo soy parte de esa clase política que ha ocupado cargos públicos, y por acción u omisión también hemos cometido parte de esos errores y tendríamos que empezar por reconocerlo. Pero en este avasallamiento lo que hizo López Obrador fue empezar a desarmarnos, ¿no? ¿Y qué sucedió entonces? Sucedieron que ya una vez que detectó a los órganos autónomos, se fue después con los partidos políticos, los hizo a un lado, y empezó con otros sectores que tampoco nos imaginábamos que iba a empezar a atacar. Los académicos, los líderes de opinión y medios de comunicación, escritores, periodistas o conductores, científicos, ¿no? Porque con el tema de la pandemia después vino todo el tema de la ciencia que se colapsó ante un doctor que tomó la decisión de ser político y no médico. En política pública me refiero al manejo de la pandemia. Y entonces lo que hizo fue desarticular todo aquello que se moviera a raíz de lo que no nos parecía. ¿Y qué consiguió? El divide y vencerás. No se junten para que porque si se juntan son muy peligrosos. Entonces, mejor sepárense. Y hoy hay incluso espacios de medios de comunicación que a los políticos no nos dan espacio. Tenemos que meternos por cualquier resquicio. Yo me meto por donde puedo para entrevistas o para poder plantear ante la opinión pública algunos temas que están sucediendo y evidenciar las carencias y omisiones y acciones de este gobierno. Pero hay como ese miedo de que si se acercan un poco más a nosotros, entonces el eslogan de los prianistas, prianperredistas, prian todo lo que se pueda señalar, los corruptos del pasado, etcétera, etcétera, pues entonces mejor todos se mantienen, llamemos de al lado, para evitar que nos metan a todos en ese proceso, ¿no? Y la verdad es que es sumamente complicado empezar a entender en este mecanismo cómo un gobierno nos ha logrado desanimar de tal manera que de una u otra forma tenemos que buscar el camino para que el voto el 6 de junio logre hacer la diferencia. 3 crisis van a pasar porque estoy segura que México saldrá adelante por la calidad y la fuerza de sus ciudadanas y ciudadanos, que hoy estamos en una gran lucha, cada quien en sus trincheras haciendo lo que corresponde, lo que más podemos algunos en nuestras trincheras, ustedes en estos foros, ustedes hablando con sus amigos, evidenciando las cosas que pasan, nosotros también en calle, intentando tener el mayor número de amigos que quieran y acudan a votar. Pero la apuesta de este gobierno es que el 6 de junio, entre menos gente vaya a votar, mejor. Y pareciera ser, y acabo de concluir un debate, que ni fue debate porque no aceptó Morena participar, pero acabo de concluir una reunión, un debate con alguien del PRD, con Paco Ramírez en Mega Noticias, y decían que si es que nosotros nos habíamos unido solo para destruir a Morena. Y la respuesta es muy simple: nosotros no queremos destruir nada, queremos que México regrese a un proceso de equilibrios en donde podamos aprender a dialogar nuevamente, porque el diálogo está perdido. Insisto, lo que yo he planteado y lo que he visto es que de una u otra forma, lo que tenemos a la vista es un régimen que ha controlado y que está controlando todo. Hoy mismo se acaba de votar de manera, violando todos los procedimientos. Bueno, ayer la ley de hidrocarburos, que otra vez ha sido terrible, el tema de los datos biométricos en las últimas semanas, hoy mismo la Fiscalía, la nueva conformación de la Fiscalía General de la República, que por cierto no reconoce a las víctimas, no ubica concretamente qué es lo que ha pasado con las víctimas en este país. Estamos por votar el tema del mandato, de la ampliación del mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Y entonces, aunque estemos dando la lucha, la réplica nos está costando muchísimo. Entonces, yo lo que quiero decirles a ustedes es:
La primera cosa que tenemos que vencer es el desánimo. Es invitar al mayor número de gentes a decirles que el voto tiene que tener un valor. Ese es el reto ciudadano. El reto de los partidos políticos de los que yo formo parte de un partido político desde hace 24 años, es construir alternativas. No basta ser oposición, y lo digo con toda claridad. Necesitamos ser opción. Si solo somos oposición, estamos fallando ante todo lo que está sucediendo. Necesitamos ser una opción para decirle a la gente cómo le vamos a responder, por ejemplo, el tema de que no tengan que comer en este momento. Quienes conocen al PAN, José Luis, que es hermano de Patti, o José Antonio, que hoy me habla de Mari Carmen, y que conocen de la historia de Acción Nacional, pueden decir con toda claridad una frase que yo amé y por la que entré, o por una de las que conocí al PAN y entré, de Carlos Castillo Peraza, que siempre ha sido mi referente ideológico en lo personal. No estoy diciendo que todos lo tengan que tener como referente, pero el mío sí lo ha sido. Y decía, hay personas que no pueden pensar en votar porque están pensando en qué comer. Y hoy estamos viviendo justamente eso, porque la gente lo que quiere es que le digan cómo va a recuperar su ingreso que ha perdido después de prácticamente un año de estar encerrados todos en una pandemia que, como bien dijo el presidente, le cayó como anillo al dedo. Si logramos reconstruir esta mayoría, vamos a poder darle, más bien, si logramos reconstruir que el poder legislativo no esté solo en manos de una bancada que, por cierto, debo decir, se construyó con una sobrerepresentación, con fraude a la ley, porque se mandaron diputados de un lado y de otro, se le entregaron cerca de 60 diputados federales de representación proporcional a los partidos políticos que integran esta llamada Cuarta Transformación, que no debieron habérseles entregado porque hay miedo en las instituciones de impartición y procuración de justicia, incluso la electoral. Bueno, si nosotros logramos que el equilibrio regrese, vamos a poder empezar nuevamente, aunque sea con las dificultades de verdad que tenemos, a reconstruir y poder salir de las tres grandes crisis que son derivadas de la política pública: la de salud, la de economía y la de seguridad. Por supuesto que hay otras, pero estas tres son evidentes y son muy claras, son muy vistas. La que más me preocupa a mí, la que en lo personal me parece que tenemos que hacer un intento adicional, porque yo no creo que México deba repetir el modelo chileno, es la de la división que está generándose en este ambiente de enojo y de confrontación y enfrentamiento entre las mexicanas y los mexicanos. Hoy cada vez estamos más divididos, estamos enojados unos con otros y le estamos dando al presidente los elementos de los que él vive, porque él vive en la administración del caos. Así construyó su vida, así construyó su vida política, administrando el caos desde que era de una u otra forma parte de, llamémosle, de una segmentación que se hizo del PRI más radical, del que él fue presidente en Tabasco, después de este PRI que extorsionaba y chantajeaba también en su momento, en los años 70, que se construyó con cierta generación y que, insisto, después fue cambiando, porque yo también quiero decirlo, hay gente buena en todos los partidos políticos, la hay. También la hay en todos los partidos políticos a personas que no le deseamos, lo digo con mucho respeto, ni a Morena, también lo quiero decir. Y necesitamos empezar a reconstruirnos y a entender que este país cambió. Y el reto más importante para nosotros es cómo logramos reconciliarnos y conciliar para que este país no se vaya a la borda definitivamente y jamás podamos unir aquellas cosas en las que sí coincidimos. La política tiene una característica, y déjenme parafrasear ahí a un amigo que también se llama Carlos Castillo, que es el hijo de Carlos Castillo Peraza, que me decía con toda claridad: Adriana, cuando uno en política llega y se sienta y parte de la construcción del sí y del no, entonces no hay forma de hacer política, porque las posiciones son sí o no, y en la vida no es blanco y negro. La vida se construye a través de colores, de matices, de formas de pensar. Y es la pluralidad
la que ha logrado que tengamos nosotros instituciones, y es la pluralidad la que ha logrado a través de estos acuerdos lograr que pudiéramos avanzar en democracia, aunque la democracia sea imperfecta. ¿Qué les digo con toda franqueza, con toda claridad? No estamos esperando que el país sea perfecto ni que los líderes que nos están encabezando tengan tal perfección que sean inmaculados. No podemos esperar eso, pero sí necesitamos que quienes lleguen tengan entendido que la política es un ejercicio que se basa en que es resultado de la democracia, es que quienes llegamos a un cargo público somos resultados de esa democracia en donde las personas tienen el derecho más importante, que es el de elegir a quién quieren y por qué quieren que esté ahí, pero los políticos hoy tenemos una gran responsabilidad en profesionalizar la política. No puede ser un ejercicio de ocurrencias. A mí me preocupa muchísimo cuando analizamos nuestro ejercicio democrático, cuando la algarabía, la alegría de un político se convierte en chorcha. Y cuando entonces todo lo que hacemos, pues es banal, porque ya no estamos entonces escuchando el dolor ajeno y el dolor evitable, que es otra de las frases que yo amo de Carlos Castillo Peraza. Bueno, realmente es de Gómez Morín, pero yo se la escuché por primera vez a Carlos Castillo Peraza, de ese dolor ajeno y ese dolor evitable, que significa la pobreza, que significa la desigualdad, que significa la falta de oportunidades, y entonces tenemos que hacer todo lo posible para poder encontrar un camino que nos reconcilie y nos permita regresar al diálogo. Hay cosas en las que no vamos a podernos poner nunca de acuerdo, pero si nosotros logramos entender que en donde no hay acuerdo hay opciones, en donde ahí sí entra esta democracia, donde la mayoría puede decidir, pues está bien. Nada más que en esta democracia que estamos viviendo hoy, lo lamentable de este gobierno es que la democracia que aplica es donde la palabra del líder es la mayoría. Eso es terrible. Ese dicho de, en la democracia en la que yo participo, dice él, la palabra del jefe es mayoría. Ah, caray, es esa representación, insisto, que dio como mensaje desde el momento en que llegó a Palacio Nacional. Hay quienes me dicen, oye Adriana, ¿y por qué siguen hablando de López Obrador? ¿Por qué no hablamos de otras cosas? Miren, yo quiero decirles con toda claridad, porque las cosas se están decidiendo hoy a través de un solo hombre. Y si nosotros no logramos entender lo que significa eso y el miedo que está paralizando a todos y cada uno de las personas que de una u otra forma estamos haciendo todo lo posible por llegar el 6 de junio y desde el 6 de junio hacer todo lo posible por emitir un voto democrático que dé y regrese sus equilibrios, pues entonces también seremos responsables de lo que puede pasar. Ahora, quiero decirles algo. ¿Qué pasaría si el 6 de junio no resulta como nosotros lo queremos? Esa es una pregunta que debe hacerse cada uno de ustedes. Porque la respuesta que yo tengo de algunos amigos y amigas es, no, es que ya no se puede hacer nada. Oigan, en mi partido, insisto, y perdón que hable tanto de estas frases, pero me parece que ejemplifican muy bien lo que hoy estamos viviendo, a pesar de tener tantos años de haberse dicho, pues es que esta es la famosa brega de eternidad. Es el camino que tenemos que hacer porque son luchas inacabadas. Porque si no es Andrés Manuel el líder mesiánico que hoy está aquí, vendrá otro líder mesiánico, lideresa mesiánica. O sea, perdón, ese es el problema que tenemos, que construimos a partir de las personas nuestros deseos y nuestros sueños en lugar de a partir de la política pública y de las instituciones. Yo quiero que nos pongamos todos y hagamos un alto. La primera pregunta es, si estábamos mejor o estábamos peor antes. Hoy alguien que cuando yo le pregunto eso dice, no, antes también estábamos mal y además nosotros como políticos llegamos a un discurso y llegamos y decimos, pero es que estábamos bien mal, pero ahora yo ya no pertenezco a esa política, yo soy una política ciudadana, ¿no? Yo soy un ciudadano, no tengo color, no sé qué. Eso también perjudica, ¿eh? ¿Y saben por qué perjudica? Porque negamos nosotros que la política sea un instrumento para construir. Y entonces le damos elementos al Señor que nos está dividiendo para decir que la política no sirve. Y sí, claro que sirve, es un instrumento de construcción. Sí, los partidos tienen que mejorar, tenemos que mejorar, eso sin duda. Y tenemos que ser congruentes. La congruencia es un valor que se ha perdido en todas partes. Somos capaces de decir hoy algo
y mañana pensar diferente. Ahora, es cierto que es de sabios cambiar de opinión, pero pregúntense algo. ¿Fue de sabios cambiar de opinión si el discurso fue no a la militarización y tenemos un país militarizado, con el permiso constitucional de que el ejército y las Fuerzas Armadas estén 5 años en la calle, que además fue parte del discurso que lo trajo a decir no más guerra? Recuerdan que hubo incluso hasta una asociación que se llama Seguridad sin Guerra. Y luego, como eso, vinieron otras cosas. Déjenme decirles cuáles, ¿no? Es correcto decir que la transparencia no sirve, que las instituciones que nos dan acceso a la información pública, que es una obligación de ejercicio de rendición de cuentas, o sea, hay que destruirlas porque las matutinas son la forma de rendir cuentas. Se confunde un ejercicio propagandístico con una rendición de cuentas. Ese fue discurso para llegar y llegó y hizo todo lo contrario. Es correcto que se defendiera desde hace mucho tiempo nuestra participación política en todos los ámbitos, incluso que las mujeres que no somos pañoleta verde se nos desacredite en estas luchas, por ejemplo, ¿no? Para participar y se nos diga que no somos feministas y que no tenemos derecho a opinar, a pesar de que hemos tenido una lucha importante por el tema de mujeres, y hoy lo que tengamos es que se permita que un violador sea candidato y que además se defienda desde el Palacio Nacional, que no importa que se normalice que otro candidato agarre públicamente abuse, tenga una conducta inapropiada con una candidata, ¿no? Que además lo disculpa lamentablemente, ¿no? En esta normalización de la violencia que hemos hecho. Es normal que tengamos hoy un diputado que le diga a una mamá por una acusación de abuso de un niño de 15 años, que le diga, mira, podemos arreglarlo económicamente como si la vida todo fuera dinero. Es como cuando nos dijeron los refugios que desaparezcan porque hay que dar el dinero directamente a las mujeres para que no haya ningún problema. Es normal esto que está pasando. Hemos normalizado todo esto que estamos viviendo y estamos dejando que continúe avanzando. Yo estoy consciente de que hay muchas cosas en las que se ha fallado por parte de los gobiernos, pero ser gobierno es muy complicado porque las necesidades son muchísimas y las formas de pensar también son muchísimas, pero podemos mejorar este país porque este país tiene gente buena, gente noble, gente trabajadora, una clase media que está siendo avasallada literalmente porque la brecha entre los ricos y los pobres se está abriendo cada vez más. Las cifras del INEGI nos hablan de 12.5 millones de empleos perdidos, ¿no? De que somos el país en donde han muerto más médicos, y entonces hay tanta información todos los días que seguimos normalizando y no estamos coordinando los esfuerzos para poder tener una alternativa que nos diga qué vamos a hacer el 6 de junio. No basta con salir a hacer campaña, porque mientras tenemos a servidores de la nación vacunados, hay una línea de médicos que está teniendo que ampararse para poder tener acceso a la vacuna, y afortunadamente sí les accedieron, pero yo debo decirles que somos en esta legislatura a la que yo pertenezco hoy, pues uno de los temas, de los retos, en donde hemos metido más amparos. Metimos amparos para que nos regresaran las guarderías, metimos amparos para que no estuviera el ejército en las calles y el acuerdo por la paz y la seguridad no estuviera ahí. O sea, nos hemos amparado recién por el tema de la reforma de hidrocarburos, en fin, como eso les puedo dar todos los amparos que se han metido, y los jueces y el Poder Judicial está apanicado, con miedo, con esta nueva forma de hacer política electoral desde el control absoluto de los 3 poderes, y debo decirles algo todavía más grave, de los 3 órdenes de gobierno. Y cuando les hablo de los 3 órdenes de gobierno, federación, estados y municipios, porque no son niveles, son órdenes de gobierno, se dieron cuenta cómo desarticuló a todas las organizaciones de gobernadores que se estaban agrupando para tal o cual cosa. Eso creo que nadie lo ha revisado, Desarticuló a todos los gobernadores, que no se juntaran, que porque ellos que hacen política pueden hacer también un contrapeso democrático, porque también llegaron por el voto popular de sus ciudadanos en sus estados. También votaron por ellos y los desarticuló. Y a los municipios los desapareció. Somos justamente el país y los últimos 3 presupuestos en donde los presidentes municipales
no tienen acceso ni a partidas presupuestales ni a dinero. Sí sé que hay muchos alcaldes y alcaldesas que quizá abusaron de sus cargos, pero no se quema la casa cuando está rota la ventana. Lo que se hace es cambiar el vidrio. No se quema la casa cuando la pared está a mitad de construir, se construye. No se perdona al delincuente que se metió a robar la casa. Se le pone una sanción y se va a la cárcel si cometió algún delito. No se le perdona si acusa al cómplice, que es el caso de Lozoya, ¿no? Es increíble cómo hemos normalizado todas esas acciones. Así es que sí, tenemos un gran reto para este junio, pero yo quiero decirles, la lucha es inacabada. Por favor, cualquiera que sea el resultado, hagamos todo lo que esté en nuestro alcance, todo, para poder hacer este equilibrio el próximo 6 de junio. Inviten a sus amigos, agarren sus directorios, llamen por teléfono, ubiquen en sus distritos, vean quiénes son sus candidatos, entérense, infórmense. Pero por favor, si las cosas no salen como ustedes están pensando o como nosotros estamos pensando y haciendo el esfuerzo para que salga, para lograr ese equilibrio, o incluso déjenme decirles, si logrando quitarle la mayoría, resulta ser que nos damos cuenta, y lo advierto de una vez, que nos damos cuenta que hubo candidatos que llegando al cargo en la Cámara de Diputados, local o federal, locales o federales, toman la decisión de no pelearse con el presidente y pasarse otras bancadas, abusados. Lo estoy diciendo con conocimiento de causa por casos que conozco, porque tomamos decisiones y las decisiones siempre tienen sus dos vías, lo que puede suceder para bien y lo que puede suceder para mal. Bueno, si eso sucede, lo único que les diga es que está prohibido, quiero que decirles que está prohibido rendirse. Que los tiranos lo que esperan es a un pueblo vencido, a ciudadanas y ciudadanos vencidos, desesperanzados. No, señores y señores, no, eso no nos podemos dar el lujo. Hay quien me dice, oye, tú eres la única que cree que esto puede cambiar. Y yo les digo, no soy la única, hay muchos. Lo que me preocupa es que quienes tenemos el poder de estar en un cargo público, no seamos capaces de entender que el papel que nos toca jugar hoy es otro. Y que este es un tema de resistencia para todo lo que viene. Porque pensar que en 3 años de este gobierno se va a eliminar todo ya y entonces vamos a ganar en el 21 y ya todo va a estar muy bien y vamos a regresar a lo que éramos antes y vamos a estar más tranquilos, sería mentirnos. No es así de fácil. Ojalá fuera así de fácil. Construir la democracia nos tardó décadas. Destruirla fue en 2 años, bueno, en menos de 2 años. La pandemia lo evidenció con más fuerza. Pero esto ya venía, ya lo habíamos advertido. Hay un dicho popular, mi madre lo decía mucho, nadie escarmienta en cabeza ajena. Bueno, yo lo único que les pido es, hagamos todo lo posible, porque el 6 de junio las cosas mejoren. Tengamos a las mejores mujeres y a los mejores hombres representándonos en la Cámara de Diputados. Pero la tarea va a ser que no nos decepcione aquel que llegue y tome una decisión o aquella que llegue y tome una decisión. Les pongo el ejemplo de hoy en la mañana que me entrevistaban con Ciro Gómez Leiva sobre lo que pasó en Zacatecas. Y me decían, oye, si no hay víctima, no hay victimario. ¿Cómo le hacemos? Le dije, no, si hay víctima. Lo que no hay es una mujer empoderada que entienda que el papel que hoy le corresponde jugar dentro de esta lucha es que nuestro acceso a estos cargos públicos tiene que hacer la diferencia. Que no hay cargo público, ni candidatura, ni ascenso, ni apoyo que valga perder la dignidad y el respeto, porque es justo esto lo que estamos perdiendo por conseguir momentáneamente una posición de poder. El poder, diría mi mamá, es algo que te prestan por cierto tiempo. No te acostumbres ni a siquiera al poder porque no es tuyo. El cargo al que tú accedes es algo que te prestaron momentáneamente y no te quieres quitar el traje, vas a ser entonces el emperador desnudo. Y te va a dar miedo que te vean desnudo ante todo lo que tú representas, porque entonces lo único que te vestía era el traje.
dejó de vestirte la dignidad, la fuerza, el empuje, el carácter, la lucha. Y creo con toda sinceridad que si ustedes están haciendo todo esto con sus foros, con sus eventos, con sus llamados, que a sus hijos, a sus nietos, a sus hermanas, a sus tíos, hagamos conciencia. Hay quien ya se cansó de platicar, de discutir, de argumentar. Porque cuando uno argumenta para convencer al otro y al que está cegado, oigan, pues es bien difícil. Miren, a mí me ha tocado trabajar temas de violencia de género muchos años. He padecido también violencia, lo comento. Y la gente no se da cuenta, no nos damos cuenta de lo que sucede. Es una lucha grande y hoy vivimos en unas violencias terribles. Lo estamos haciendo tan común, tan normalizado, que hemos perdido la capacidad de asombro. Yo me enojo mucho y luego me levanto en las mañanas y escucho, y debo confesar, los primeros 6 meses todo el día estaba de malas. Me molestaba muchísimo y sufría y me angustiaba. Cuando, bueno, mi madre todavía vivía, cuando platiqué con ella de esto, alguna vez me dijo, oye, preocúpate cuando te deje de doler, ¿no? Porque entonces, si a ti te deja de doler, te deja de indignar, te habrás convertido en uno de ellos. Entonces, les quiero pedir a todas y a todos que el reto y el desafío más importante que tienen es con ustedes mismos. No basen sus esperanzas en las personas como tal, básenlas en la fuerza de la construcción de objetivos y política pública que hoy tenemos que recuperar. Seguro popular, refugios para mujeres, albergues para niñas y niños maltratados, justicia para quienes son violentados, no normalizarlo. Yo quiero decirles que eso es parte de lo que tenemos que seguir, insisto, en esta brega de eternidad. Culmino con una frase que decía también Carlos Castillo, sé que lo saco mucho, perdónenme, yo le tengo un gran respeto, me enamoré del PAN hace 20 y tantos años que entré y me enamoré en un meeting de Carlos Castillo Peraza defendiendo esa democracia, por cierto, yucateco, y defendiendo esa democracia en Puebla, debo decirle, yo ahí lo escuché por primera vez. Tenía en ese tiempo, pues no les digo mi edad, ¿verdad? Pues hace 24 años yo tenía 26, ya llegué a mi 5º piso, pero yo me acuerdo que cuando lo escuché, para mí yo nunca había participado en política, mi familia no participa, pero les juro que yo sentía que la piel se me enchinaba. Y yo ahí conocí al PAN que quería, al que quise pertenecer, del que formo parte. Y él hablaba de que nosotros como políticos tenemos que aprender, era un dicho muy fuerte, pero un buen dicho, ¿no? Una frase. ¿Qué quieren ser ustedes? ¿El perro del trineo que va a la cabeza o aquel que le va oliendo el trasero al perro de enfrente? Era una frase que usaba mucho Carlos Castillo Peraza. Y yo cuando la escuché entendía que para nosotros es importante jalar, es la frase dura, pero es una anécdota incluso de que en la vida no podemos estar esperando atrás, agazapados, como si la vida fuera eso. La vida tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y para que vean que yo también veo cosas así como muy cotidianas y canciones que me gustan, de cantantes muy banales y que a lo mejor no son grandes poetas, vean, no, pero hay cosas que dicen, hay una canción que a mí me gusta mucho que dice, o aprendes a querer la espina o no aceptes rosas. Y eso es difícil. Los seres humanos queremos las rosas sin las espinas. Vale la pena que hagamos un esfuerzo por reconstruirnos, por entendernos, por reconciliarnos, por platicar, por conversar. No significa que todos tengamos que pensar igual. Yo no quiero que todos ustedes piensen igual que yo. No hubiéramos tenido tantas instituciones creadas como el INE, antes IFE, para tener elecciones con un árbitro democrático, si no hubiera sido a través de la pluralidad, de la lucha de los de izquierda, de los de la derecha, de los del centro, de las discusiones, de los grandes debates. No hubiéramos tenido una comisión que hoy yo lamento mucho en lo que se ha convertido Nacional de los Derechos Humanos, que hoy no existe ya y que para mí ha sido de los peores retrocesos que hemos tenido, de no haber sido por esa pluralidad de aquellos que pensaban que no se podía uno supeditar al poder o arrodillar ante el tirano.
no hubiéramos tenido la posibilidad de la alternancia política y democrática, de no entender que tenían que cambiar los estilos. Nuestro pasado no puede ser la referencia. También quiero decirles, cuando les decía esta frase de Castillo-Peraza, que yo estoy consciente que los partidos estamos urgidos, llamados urgentemente a entender la nueva realidad que estamos viviendo. No podemos anhelar el PAN de los años 39, porque México no es el de los años 1939. México cambió. Nuestros fundadores tuvieron, por ejemplo, en ese tiempo, la visión clara de qué México era el que querían para adelante. Hoy estamos obligados, las generaciones, aquellas que estamos todavía, que ya no somos tan jóvenes, pero que ahí seguimos, y las otras, a decirles que los partidos estamos dispuestos a cambiar también desde dentro, que las decisiones que se han tomado, muchas son equivocadas, incluso ahora, pero que ahora vendrá una lucha que va más allá de nuestros problemas internos. Ya vendrá el momento de ajustar cuentas adentro, pero ahorita el ajuste de cuentas, perdónenme con la expresión, tiene que ser afuera. Las condiciones, las circunstancias nos van a obligar a entender que los partidos tenemos que aprender a comprender que hay personas que afuera están viviendo cosas que ni siquiera nos imaginamos, porque dejamos de ser partidos de causas, somos partidos a veces de ocasión. Y es mejor subir un TikTok bailando, cantando la canción que nos gusta más como político y salir a la calle, bailar y gritar, porque eso saben lo que hace. Nos aleja de la realidad, de los problemas que está viviendo la gente cuando en la calle lo que quiere es decirnos, gritarnos que están viviendo hambre, que están pasando penas y que ese dolor, como decía Carlos Castillo-Peraza y Manuel Gómez Morín, es un dolor evitable. No le pidamos a la gente que comprenda la importancia del INE, de este ejercicio democrático. No todos lo quieren comprender, ni siquiera tienen tiempo de pensar en el INE. Otros tampoco tienen tiempo de pensar en otras luchas. Nosotros sí, esa es nuestra obligación como servidores públicos. Pero hay otros en calle que lo único que quieren es que van a comer al otro día. ¿Cómo van a educar a sus hijos y si van a poder ir a la escuela al otro día? Hay mujeres que lo único que quieren salir es a la calle sin que tengan miedo de que no regresen. Hay otros que no quieren salir de sus casas porque se las van a asaltar. Hay otros que perdieron a sus seres queridos por la pandemia y que están llorando a sus muertos. Hay muchos otros que están preocupados porque no tenemos un sistema un sistema de salud fortalecido, nos lo destruyeron. Sí, estaba mal, pero hoy está colapsado. Hay personas que están pensando en cómo van a conseguir su medicamento para sus quimioterapias y los dolores que están padeciendo más de 20,000 niños y niñas que padecen cáncer y que están muriendo todos los días. Esas cosas son el dolor ajeno. Nosotros somos muy afortunados, los veo a todas y a todos ustedes y yo me veo aquí peinada, intentando con ustedes animarlos, pero hay quienes están llorando por dentro y no estamos pensando en ellos. Entonces, por favor, no se venzan. Diría un poeta, aunque el frío queme, aunque el viento duela, no se venzan. Esto no termina el 6 de junio. Quien piense que el 6 de junio es la meta, está equivocado. Esta es la brega de eternidad para muchos, muchos todavía meses. Concluyo mi plática diciéndoles que sentada con mi hija y mis sobrinas platicando en una angustia que traía porque decía, ¿qué va a pasar? Estoy muy enojada, está pasando esto con el presidente, en fin, cosas que yo decía, ¿qué va a ser de mí tomándome un café? Y me contestó mi hija, ¿ma de ti? ¿Qué va a ser de mí y de su prima que estaba ahí 17, 18 años? Tú ya viviste por lo menos 50 años. Y fíjense lo triste, ¿no? Nosotras tenemos 17, 18, ¿qué va a pasar de nosotras? No se ven con futuro. Y tienen toda la razón. ¿Qué va a ser de nuestras generaciones? No, esa frase que usamos todos los días de ¿qué le vamos a dejar a las nuevas generaciones? No nos hemos dado cuenta que todos los días hay nuevas generaciones. Y no nos hemos dado cuenta que todos los días hay que seguir avanzando y luchando. Los invito a no rendirse. Los invito a pensar que el reto no es el 21. Los desafíos no están solo para este 2021, 6 de junio. Nos esperan grandes desafíos, ¿eh?
el camino todavía es largo, la meta está todavía lejana. Es más, quizás muchos de nosotros no la veamos, pero hay que seguir construyendo cimiento tras cimiento, tras cimiento, tras cimiento, porque las casas de cartón se caen muy rápido y no hay tirano que dure. No hay tirano que dure cuando tenemos ciudadanas y ciudadanos que no están dispuestos a rendirse. Esa es la lección que yo quisiera que aprendiéramos todos, me incluyo, y ojalá podamos seguirnos reuniendo pues plenamente en estas sesiones. Yo estoy a la orden, José Antonio ambos, José Luis, gracias por la oportunidad de platicar con ustedes y espero que no haya sido demasiado simple lo que hable con ustedes en lugar de hablar de cifras, ¿no? Les quiero decir lo que en la vida cotidiana está sucediendo y que estamos viviendo y que estamos viendo. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias, diputada. Creo que es una plática muy realista, que no termina el 6 de junio esta brega que estamos, por la que estamos caminando, pero sí tenemos una meta muy clara el 6 de junio y tenemos que superarla. Si el escenario cambia, a favor, qué bueno. Si no cambia, habrá que seguir luchando. Y dado que es una elección intermedia en donde se cambia parte del poder legislativo, no se cambia el Senado, pero sí la Cámara de Diputados, hay elecciones locales en muchísimos estados, 15 gobernaturas, pero parte de la campaña que estamos haciendo y parte del convencimiento es que la gente vote, que la gente asista, que no se dé el abstencionismo tan alto, por un lado. Y por otro lado, convencer a los indecisos, convencer a los que están ya decepcionados del régimen actual, que voten por un cambio, que se logre ese cambio en la conformación de la Cámara de Diputados. Y una pregunta que tenemos por aquí es, y en la experiencia como secretaria de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, ¿qué puede hacer un diputado para mejorar los niveles de seguridad, para combatir la inseguridad? No nada más el Poder Ejecutivo, sino un diputado, ¿qué puede hacer? ¿Y por qué queremos que entre realmente personas capaces a la Cámara de Diputados? Es muy importante lo que acabas de preguntar, José Antonio, y déjame decirte por qué. Porque yo soy secretaria de la Comisión de Seguridad y he manejado los temas de seguridad de hace tiempo a la fecha. He intentado platicar con gente que conoce mucho más del tema que yo. Y lo primero que tiene que hacer un diputado es prepararse muchísimo. O sea, no, aún siendo nuevo, no puede pensar que llegar y meter cualquier iniciativa es su tarea, ¿no? Hay que defender los presupuestos. La principal tarea de un legislador no solo es legislar, es hacer leyes. Nuestro marco jurídico creo que ha ido avanzando, tenemos leyes ya que nos dan protección. Mi pregunta es, ¿por qué no han cambiado las cosas si tenemos ya leyes que nos dan mayores protecciones, ¿no? Tenemos un Sistema Nacional de Seguridad Pública, tuvimos también la posibilidad de fortalecimiento de policías municipales a través de los exámenes de oposición que se hacían en su momento. Todo eso desapareció, José Antonio. Nos eliminaron toda la parte del presupuesto para el fortalecimiento de las policías municipales, un fondo que se llama Fortamun y un fondo que se llama Fortasec, que es justamente el fondo que llegaba de dinero a los estados y a los municipios. Es decir, si hay una recaudación que llega a la federación, todo eso se metió a una Guardia Nacional que no está preparada. Se desarticuló una Policía Federal que, por supuesto, tenía que, insisto, los elementos que estaban de una u otra manera metidos en procesos de corrupción se les debió haber castigado. Si combate a la corrupción eso significaba era identificar a aquellas personas que estaban vinculados con el crimen organizado, pues bueno, adelante, ¿no? Hay que castigar y que sancionar a aquellos servidores públicos que no hicieron su trabajo. Pero en los últimos 3 presupuestos hemos perdido todos los fondos relativos a la capacitación y formación de las policías municipales. Déjenme darles un ejemplo de lo que sucedió recientemente en Tulum de una policía que con el uso de la fuerza lamentablemente mata a una migrante, si no mal tengo entendido, guatemalteca, centroamericana, para ser exactos, ¿no? Entonces, quiero decirles con toda claridad que hay una ley que habla justamente del uso de la fuerza y recientemente hubo modificaciones en esta legislatura. ¿De qué nos sirve tener elementos
como esos, si no somos capaces, Carlos Millán aquí me corrige, dice hondureña, tiene razón Carlos Millán, hondureña, ¿qué nos sirve tener un andamiaje legal, jurídico en ese sentido, si no estamos capacitando a nuestras policías? Es más, debo decirles, están súper mal pagados los policías, se ha desaparecido toda esta posibilidad de poder profesionalizarlos. Miren, déjenme decirles que tuve oportunidad de platicar con ciertos elementos de la policía que, por supuesto, muchos de ellos vinculados y que ya puestos por el crimen organizado. Cuando se habla en un reportaje que emite El País o un periódico español, en donde dice que estamos prácticamente con el 30% del territorio con el narco, ¿no? Un narcoestado. Debo decirles que lamentablemente sí. Es más, hay candidatos que están compitiendo con acusaciones gravísimas en ese sentido. San Luis Potosí es uno de esos estados, ¿no? En el que está compitiendo un candidato que tiene acusaciones severas de esta vinculación con el crimen organizado. Yo me subí el día que liberaron a Ovidio a tribuna, ¿no? A denunciar que no era posible que se hubiera dejado ir al hijo del Chapo. Tengo además información que les puedo dar, es que no fue uno, fueron los dos, ¿no? Fueron los dos hijos de Chapo Guzmán, y que hubo un operativo mal empleado. Bueno, eso pasa porque se le dio la responsabilidad a un grupo que no supo tener una estrategia clara de cómo manejar ese tipo de operativos, y porque se eliminó todo el dinero del presupuesto de la prevención del delito. Hay quienes no están buscando en el tema de prevención del delito. Y hoy debo decirles, con programas como el de Jóvenes Construyendo Futuro, en donde se les regala dinero a los chavos y a las chavas, en lugar de hacer que se mejore su nivel académico, de preparación. Seguramente muchos de ustedes tendrán anécdotas. Mi madre era una de ellas que nos decía con toda claridad, la mejor herencia que yo les puedo dejar es su educación. Seguramente ustedes tendrán anécdotas similares. Pues hoy los chavos están perdiendo esta posibilidad de usar justamente este tema de que la educación es primordial. Hoy estamos teniendo un nivel verdaderamente terrible, los libros de texto con faltas de ortografía, ya no hay una preparación, una Secretaría de Educación Pública, que no quiero demeritar como tal, pero que manejar los problemas a este nivel requiere de una preparación de la administración pública. Bueno, pues los diputados tenemos que hacer esa diferencia, entender que somos una parte del equilibrio y del contrapeso, y que dentro de nuestras atribuciones, además, evidentemente dentro de las actividades que tenemos nosotros, además de hacer leyes y aprobar presupuesto, es fiscalizar que ese dinero se esté aplicando correctamente. Déjenme darles un dato. Aprobamos la reforma a la Guardia Nacional. En el PAN tomamos la decisión de decir, bueno, está bien, el presidente quiere un modelo de Guardia Nacional, porque además había el 70% de los ciudadanos opinaban que era correcto que hubiera un cuerpo como la Guardia Nacional. Insisto, se dijo que no debía militarizarse el país, y entonces se dijo que era una Guardia Nacional civil. Debo decirles que los elementos que pertenecen hoy a la Guardia Nacional, cerca de 70,000 elementos, son elementos que prestaron todas las Fuerzas Armadas y los pasaron ahí, de nivel, en su mayoría, de soldado raso. No hay una formación específica, es decir, las nóminas las sigue pagando el Ejército Mexicano. Y el Ejército Mexicano se ha venido ampliando en sus actividades. Hoy construyen aeropuertos, hoy trabajan todo el tema de la parte migratoria que le correspondería a Gobernación. Y cuando uno está dentro del tema de política pública, bueno, nos llevamos cada sorpresa verdaderamente terrible, ¿no? Un legislador tiene que estar tras en este proceso de equilibrios y de señalar aquello que está mal. Sí, sé que a la gente le llega a molestar tanto pleito. Claro que le llega a molestar, pero si el legislador no es capaz de hacer esa investigación y de salir y decir, oigan, espérenme, en seguridad se dejó de atender a los policías y capacitarlos, formarlos, de aplicarles los exámenes de confianza. Y hoy tenemos mesas en donde las mesas de seguridad son políticas. Imagínense lo grave que esto es, ¿no? Nuestro problema no son necesariamente las leyes, es la aplicación de las mismas, es el seguimiento de las mismas. No es cuántas leyes proponemos los legisladores, así se nos mide en ocasiones. Y no te aprobaron más que una o dos, pues sí, pero lamentablemente las agendas que traen los gobiernos son otras. Parte de nuestro trabajo es hacer ese equilibrio para evidenciar que lo que están proponiendo probablemente tenga más riesgos que beneficios. Y en el tema de seguridad,
debo decirte, José Antonio, se abandonó literalmente a la policía estatal y a la policía municipal, porque además les quitaron atribuciones que fueron pasadas a la Guardia Nacional. Y de veras, si ustedes ubican, acá tenemos municipios en mi estado que pidieron ayuda de la Guardia Nacional, los alcaldes les ponen los cuarteles, la alimentación, les ponen todo para que estén, y de verdad, híjole, pobres alcaldes, le están pasando mal porque ni les ayudan, ni hacen ninguna otra cosa, ni se capacitan ni se forman. Entonces tenemos que buscar y regresar, que se regresen los fondos, el Fortasec, el Fortamun, por ejemplo, pídanle, o sea, a sus diputados, a los que estén, que cuando entren en una comisión sepan a qué entran. No solo es subir a tribuna y hablar bonito o pelearse bien, es poder con argumentos entender que podemos mejorar los esquemas de justicia, en este caso de seguridad pública, ¿no? Que es la responsabilidad. Debo decirles que lamentablemente en los 11 documentos que se emitieron en materia de seguridad durante estos últimos 3 años de gobierno, en ninguno se menciona la palabra delincuencia organizada, que es obligación del gobierno federal combatir. Yo lo he preguntado cientos de veces, ¿por qué no tuvimos en ninguno de los documentos qué vamos a hacer con el plan de política criminal? ¿Qué es un plan de política criminal? Es entender cuáles son los objetivos criminales por los que el gobierno va. No son los operativos suntuosos, es a quién tiene de tener, a qué líder del cártel más el resto y cómo desarticular estos grandes cárteles de las drogas que han lamentablemente diversificado sus acciones delictivas. Muchas gracias, José Luis. Bueno, diputada brillante. Aquí tengo una pregunta de un participante que nos dice, con respecto al ministro Saldívar, si aprueba la Cámara de Diputados la prolongación del mandato a 4 años, ¿qué se puede hacer? ¿Habrá impugnación? O sea, ¿habrá alguna demanda, algún amparo, no sé? Controversia constitucional. Controversia Puede ser una acción de inconstitucionalidad, puede ser una controversia, está revisándose el elemento, pero lo cierto es que debo decirles que hubo pronunciamientos, recordarán que al inicio del sexenio que ganó también Jaime Bonilla, pretendía hacer exactamente lo mismo, ¿no? Ahí están las palabras muy sabias en su momento del ministro Arturo Saldívar, en donde decía que eso era incorrecto, que era ilegal, que era inconstitucional. Yo no un fraude a la Constitución. Era un fraude de la Constitución. Bueno, no, José Luis no se ha pronunciado. Hoy yo pedí en este debate, en este programa con Paco Ramírez que tuvimos de TVC Noticias, pues que se pronuncie, es importante que se pronuncie el ministro. Yo confío todavía que hay dentro de la Corte ministros que están claros de que si esta línea tan delgada se rompe y se controla completamente al Poder Judicial, porque además vale la pena recordar que en el caso concreto de este mandato, de esta extensión del mandato como presidente, también se convierte en presidente del Consejo de la Judicatura, o sea, que maneja a todos los jueces. Imagínense que a partir de ahí se eviten todos esos amparos. Hay un elemento que vale la pena. Cuando hubo amparos sobre el tema de hidrocarburos, ¿no? Concretamente se empezaron a amparar de las reformas que hubo. Debo decirles con toda claridad que, bueno, los jueces empezaron a otorgar los amparos. Vino una andanada en Palacio Nacional diciendo que los jueces todos eran corruptos y por qué se ponían del lado de los privados. No, bueno, nomás era cumplir la ley. Parte de lo que se pretende con la ampliación del mandato es que el presidente del Consejo de la Judicatura también plantee todos los miedos hacia el resto de los jueces, ¿no? Y entonces utilicen el tema del estira y de la afloja con el Poder Judicial, gravísimo. Entonces, nosotros esperamos, porque se está discutiendo justo en este momento en la Cámara, pues tenemos cerca de 200 reservas a la Ley General de la Fiscalía que se está aprobando en este momento. Y la verdad es que es importante entender que después de esto vamos a seguir votando el tema de la Suprema Corte. Nosotros, por supuesto, votaremos en contra, no nos alcanzan los votos, pero yo confío en que ante los recursos legales que se interpongan ante la Corte, haya quienes tengan la visión, y confío que hay ministros que son profesionales y que no van a echar por la borda su carrera, ¿verdad? Para
poder oponerse a esto que está sucediendo. Sería gravísimo. Es un asalto al poder judicial. Muchas gracias. Hay dos preguntas aquí en el chat que las voy a reunir en una sola. Pedro Arango dice, las luchas dentro del propio PAN le hicieron mucho daño, pero también hay que superarlas. Y Jorge Padilla dice, los partidos requieren la participación ciudadana, necesitan reinventarse, requieren reaprender y ser más humildes. Entonces, tiene que ver con partidos, tiene que ver con el PAN y otros partidos, van juntas. José Antonio, por supuesto, yo coincido con lo que dice Pedro. O sea, nosotros tenemos luchas cuando fuimos gobierno, pensamos que ser gobierno era lo único, ocupar un cargo era parte más, lo más importante. Y lo más importante de un gobierno, de un partido cuando es gobierno es hacer buena política pública, y tenemos buena política pública. Nos peleamos muchísimo los panistas. Yo no logro entender cómo todos los presidentes de mi partido, renunciaron al PAN, y todos, o sea, estoy hablándoles que renunciaron quienes fueron presidentes: Manuel Espino, Germán Martínez, el propio presidente Calderón, a quien yo le tengo gran admiración, cariño y respeto. ¿Qué pasó? ¿En qué momento nos estamos perdiendo, no? Hay instituciones a las que uno tiene que aprender a querer con o sin cargo, y yo creo que hay una lucha que tenemos que dar, Pedro, tenemos que hacer todo lo posible, hay que superarlo. Yo sí creo que esa es otra lucha adicional, pero que nos corresponde darle internamente. Y también tiene que ver con esto que dicen, hay que ser más ciudadanos. Miren, algo de lo que el PAN cuando nació hablaba era de la Escuela de Ciudadanos. O sea, somos una institución que era una escuela de ciudadanos para el ejercicio democrático. No teníamos una gran militancia, padrones grandísimos que se hacían, pero lo que teníamos eran ciudadanos que creían en nosotros. Y la verdad, es cierto, aquí Carlos me corrige, solo Luis Felipe Bravo Mena no ha renunciado, y es cierto también, ahí lo tenemos, ¿no? Y yo debo decirles, es cierto, los partidos tenemos que entender este México nuevo, O sea, yo creo que el PAN, como siempre, debe seguir defendiendo la vida. Soy una defensora de la vida, pero también tiene que tener alternativas para qué pasa en aquellas familias en donde hay niñas de 13, 12, 11 años que son violadas. Lo que acaba de pasar con este pequeño, en el que la mamá a un diputado, un joven de 15 años, le entrega, un niño de 15 años se lo entrega al diputado confiando que el diputado lo va a cuidar, ¿no? Es menor de edad. ¿Qué alternativas tenemos para esas familias que son solo de mamá, que son solo de tías o de abuelas? ¿O qué vamos a hacer en donde, si ustedes saben, por ejemplo, la mayor parte de las violaciones que ocurren en este país contra menores de edad ocurren dentro de los hogares? ¿Qué tipo de familia queremos construir? O sea, solo hablar de la familia de mamá, papá, es lo correcto. El PAN tiene que entender que hay una realidad que tenemos que atender a resolver con política pública, embarazos infantiles. ¿Qué vamos a hacer con eso? Tenemos que tener una alternativa para una educación más clara, más fuerte, más contundente del Estado mexicano en la política pública. Y creo que no podemos quedarnos viendo el pasado, pobres de nuestros fundadores. Digo, yo menciono mucho a los fundadores, pero también debo decirlos, los respeto tanto que los quiero dejar en donde están, porque ellos ya hicieron su tarea. Ahora nos toca a nosotros hacer la nuestra. Y si no tenemos claridad de qué país estamos viviendo y de qué país queremos construir, y si no somos alternativa para los jóvenes, déjame darte un dato, Pedro. El promedio de edad del padrón de militantes del PAN, ¿sabes cuántos años son, Pedro? Mi edad, 50 años. ¿Tú crees que eso es correcto? ¿Por qué no estamos siendo una alternativa para los jóvenes, los panistas? ¿Qué nos está pasando? No estamos comprendiendo el mundo que están viviendo. Ahora, no se trata solo de ser tiktokeros, también lo digo, o ser reyes de las redes sociales y de los trending topics que se utilizan. Necesitamos dar alternativa y acercarnos a la calle con ellos para saber qué están pensando, en dónde nos necesitan y por qué los jóvenes, hombres y mujeres, no están pensando en nosotros como una opción. Muchas gracias, José Luis. Tu micrófono, José Luis. Silencio, José Luis. No lo puedo abrir ya. Una pregunta que le hago personalmente. ¿Va usted por la reelección? No tuve la oportunidad, estimado José Luis. Mi distrito se lo asignaron a un varón
Yo he sido panista 24 años de mi vida, seguiré siendo panista y apoyaré al candidato que asignaron en mi distrito, seguiré apoyando a los candidatos de mi partido, soy panista y me den o no me den la posibilidad de la reelección, yo estaré ahí trabajando. Yo creo que al PAN le hace falta una presidenta nacional. A ver, a ese respecto, por ejemplo, yo estuve revisando el día de hoy, antes de esta plática, la lista de candidatos plurinominales del Partido Acción Nacional. Está como para llorar, ¿eh? Puro cartucho quemado los 10 primeros y algunos, uno principalmente, y no quiero decir su nombre, acusado hace 2 años, hace 3 años, de malversación de fondos del fideicomiso de los sismos del 17, junto con un perredista, 2 perredistas, uno que acaba de morir, en paz descanse, pero eran los 3, el triunvirato de ellos 3. Es decepcionante, la verdad, esa lista plurinominal del partido. Mire, José Luis, puedo coincidir en mucho con usted. Lo único que yo puedo decirle es justamente que la brega de eternidad también se da dentro. La fortaleza de quienes somos militantes del PAN, y yo me niego a renunciar. Me niego a renunciar porque hay luchas internas que tenemos que dar con más fuerza, porque las instituciones no pueden cambiarse desde afuera. No puedo, sería irresponsable de mi parte, por ejemplo, renunciar a una institución que no tiene dueño, porque yo nací en una institución libre. Yo creo en esa institución que necesita renovarse, que necesita entender que no estamos administrando el juvenil la sociedad de jóvenes de una universidad o de una preparatoria. Necesitamos entender cuál es la responsabilidad y el papel que la historia nos está dando en este momento. Pero lo más fácil sería, no me dieron una opción y entonces me enojo y me voy a otro partido y renuncio. Eso sería incongruente de mi parte. Y yo creo más en las instituciones. Si puedo no estar de acuerdo con lo que están haciendo y las decisiones que toman, pero ¿cómo podemos cambiar los que somos militantes del PAN? Dando la lucha adentro, haciendo mejores propuestas que nos ayuden por eso insisto, la lucha no termina el 21, o sea, haciendo mejores propuestas, evitando que esos perfiles sean los que se mantengan ahí, evitando y formando nuevos cuadros, entendiendo que hay papeles. Mire, soy la mejor posicionada en mi estado para poder haber podido competir nuevamente para la gubernatura, sería mi tercera ocasión. ¿Y sabe qué tomé de decisión, José Luis? Que no era mi momento, que era momento de ayudar a alguien más, que yo estaba clara que si lo había intentado y no había sido posible, por algo los ciudadanos no habían tomado una decisión en un estado tan complicado como el mío, Caciquil, en donde lo único que ha cambiado es el color, pero las familias que gobiernan siguen siendo las mismas, ¿no? Entonces, lo que yo tomé de decisión es apoyar a otros, porque creo que parte de lo que los políticos tenemos que entender es que el cargo no nos tiene que hacer, nosotros debemos honrar los cargos. Y eso tendrá su momento, vendrá la lucha, José Luis, coincido en muchas de las cosas que dice, pero respeto a quien hoy está tomando las decisiones, que las consecuencias lamentablemente las paga la institución, sí, pero también eso pasa porque nosotros quizá no supimos ser lo suficientemente fuertes dentro para evitarlo. Entonces también es parte de nuestra responsabilidad y hay que asumirla, y esa responsabilidad hay que asumirla como haciendo nuevas propuestas. Gracias. Muy clara y valiente, Adriana. Pregunta Amalia Chacón. ¿Qué opina de la obligatoriedad de proporcionar los datos biométricos de la ciudadanía? Tema muy actual y muy calientito. Querida Amalia, hasta me da pena contestarle a ella porque es abogada y es una gran abogada. Entonces, ella sabe perfectamente, Amalia, toda la parte legal. Y yo digo, bueno, ahí a veces uno debe aprender a que quienes son maestros en términos de derecho, pues nos tienen que enseñar. Entonces yo tengo mucho respeto para Amalia, mi opinión, y además debo decirte con toda claridad es que por ningún motivo debemos dar esos datos biométricos, que hay amparos que ya están circulando, machotes que tenemos que ampararnos porque el control absoluto puede venir ahí. Miren, una de las cosas que viene en la iniciativa, concretamente en esta que se aprobó, lamentablemente en el Senado de la República, es que quien cometa, evidentemente es para detectar a quien cometa un delito. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que un delincuente va a dar sus datos biométricos? Por Dios, por eso usan los teléfonos de prepago. Los ciudadanos que tenemos teléfonos de plan y demás, o incluso de amigo de tarjeta,
pues somos ciudadanos que cumplimos con la ley. Los delincuentes están mucho más actualizados en términos informáticos que nosotros, traen una tecnología y una ciencia, concretamente el crimen organizado. Entonces, imagínense, si dicen, para que no te extorsionen, imagínense, por ejemplo, que a Paula, que nos está viendo aquí con su esposo, supongo, que están viéndonos, le roben el teléfono y ella ya dio sus datos biométricos. ¿Saben contra quién van a ir? Pues contra Paula. Entonces, ¿ustedes creen que la delincuencia la van a combatir así? No, así no es. Entonces, yo los invito a que se amparen. Todavía tenemos poder judicial, todavía lo tenemos. Hay que insistir para que no nos lo quiten. Entonces, ampárense. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en esa iniciativa. Ha sido muy duro. Y si me permites, José Luis o José Antonio, contestar, porque aquí viene a una de Ángeles que dice, no comprendo cómo ha sido posible que hayan pasado varias iniciativas donde perjudican a los ciudadanos. Estimada Ángeles, no tenemos mayoría. Mira, así te pongas, yo me acuerdo que tuve que tomar la tribuna cuando liberaron al hijo de Chapo, recibí regaños de todas partes, dentro de mi partido, fuera de mi partido, por todas partes, porque me metí, estábamos discutiendo la ley de ingresos y me planté para denunciarlo, para exigir la renuncia del presidente, en la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, hice los cuestionamientos, presenté denuncias penales ante la Fiscalía General de la República por el robo de medicamentos. No nos alcanzan los votos. Y hay oposición, Ángeles, si hay oposición, tenemos que ser opción. El 6 de junio tenemos que ser opción. Y bueno, entiendo que a veces hay candidatos impresentables, pero hay otros que no lo son tanto. Creo que hay muy buenos, hay también gente muy buena, candidatas y candidatos. Muchas gracias. Tenemos una pregunta aquí de ¿qué piensa del voto útil ahora con la Alianza Va por México? Ay, no hay más voto útil que elegir al mejor candidato. No elijan al que baile, no elijan al que cante, no elijan al que les caiga bien, al que hace los mejores TikToks, elijan a aquel en que congruencia, en el que revisen su historia, en el que ubiquen que ha tenido una causa por la que luchar, o incluso aquellos nuevos, pero cuya trayectoria puede ser cercana. O sea, evidentemente no estamos en condiciones nosotros, lamentablemente, de conocer todo, ¿no? Pero hagamos todo lo que esté a nuestro alcance. Se los pido, por favor, para identificar. El voto útil es no solo con aquel que puede ganar. Déjenme decirles, porque sé que esto a lo mejor no les va a gustar mi respuesta. Hay momentos en la vida en cuando uno gana, pierde. Y cuando pierde, también pierde. Entonces, elijan, el voto útil es aquel que les va a servir a ustedes para defender sus causas. Ese es el mejor voto. En este sentido, estoy entendiendo, por ejemplo, que si en un distrito va un muy buen candidato por un partido que no está en la alianza, ni en una ni en otra, contra un candidato que va en la alianza, que desde el punto de vista es mejor el que no va en la alianza, ¿estaríamos de acuerdo en votar por él? Lamentablemente, José Luis, debo decirle que no, y le voy a dar una razón. Y le voy a decir una razón por qué no. Porque estos partidos nuevos o que están en otras alianzas han sido cooptados enormemente y le tienen miedo al presidente. Yo conozco grandes luchadores y luchadoras que vi desde trincheras distintas a la mía, perredistas que hoy están en Morena, priistas y panistas que hoy están en Morena, que los vi defender con férrea voluntad cosas que eran justas, ¿no? Y que admiré y que creí. Ahora que los veo, debo decirles, José Luis, no los reconozco. Déjeme darle el mejor ejemplo de alguien que no es diputada, pero que hoy lamentablemente ocupa un cargo y su llegada no hizo la diferencia para nosotros las mujeres. La Secretaría de Gobernación. Una gran carrera como abogada, una defensora de las luchas de las mujeres, podamos o no coincidir en algunos temas, insisto, del pañuelo verde, por ejemplo, pero una defensora de las mujeres, una ministra que fue ejemplo para muchas de nosotras y que anhelábamos y admirábamos en este camino para que su llegada hiciera la diferencia. Y hoy veo a una mujer que no la encorvó la edad, déjenme decirlos,
que prefirió envejecer y perdió por el cargo de secretaria todo límite de dignidad. Discúlpeme que lo diga con toda dureza, pero así lo vi. He visto renunciar, como que me dio mucho gusto que lo hiciera, a Carlos Ursúa. Me dio tristeza por el país, pero adentro le fue imposible luchar, porque ahí va la voluntad de un solo hombre. No hay forma. Diría un amigo mío, lamentablemente en estos partidos, en este grupo, la libertad de pensar se ha perdido. Los candidatos de estas alianzas tienen prohibido usar el intelecto. Déjeme darle el último ejemplo, José Luis. La chica candidata a presidenta municipal de Zacatecas que sale a defender a su victimario. Imagínese si no fue capaz de defenderse ella, ¿cómo va a defender a las mujeres que sufren violencia familiar en Zacatecas y que tienen que acudir a ella que esté empoderada? Nuestra llegada de hombres y mujeres debe hacer la diferencia. Les pido que elijan al mejor de la alianza. Por supuesto que les pediría, ¿verdad? Voten por PAN. Yo quiero decirles eso, ¿verdad? Pero también entiendo y respeto que tendrán quizá otras afinidades partidistas. Yo estoy haciendo mi trabajo lo mejor que puedo en mi trinchera. Este sábado estoy ayudando a la candidata a gobernadora, no es de mi partido, pero déjenme decirles, alguien me decía, oye, ¿qué va a pasar si no cumple, por ejemplo, ella, o lugares a los que ha acudido en donde hay candidatas y candidatos que no son necesariamente de mi partido? Y me decían, ¿por qué no vas a donde están los de tu partido? Yo les decía, porque el PAN hace más falta donde no está mi partido, donde no tenemos candidato, porque si no nos van a desaparecer ahí, porque si no llegamos a esos lugares, entonces van a decir, ¿dónde estuvo el PAN? ¿En qué momento se presentó? Pues es fácil ir a defender a un candidato panista, ¿verdad? Cuando uno llega a territorio en donde tiene uno que lograr platicar y ubicar qué están diciendo en calle candidatos que no son de mi partido, yo estoy detectando cosas que me preocupan, que me duelen, pero que digo, está bien, voy a ir a hacer trabajo ahí, porque si no hago trabajo ahí para mi partido, entonces no estamos dejando nada en la siembra. Y lo que estamos permitiendo es que esos espacios los ocupe alguien más. Y yo no creo que debamos hacerlo, ¿no? Sobre todo, hoy el PAN nos necesita, especialmente a los que somos panistas, porque aquí supongo que hay muchos panistas. ¿Saben dónde nos necesita más? Donde no tenemos candidatos del PAN. Ahí es donde más nos necesita. Porque por donde hay candidatos del PAN, tienen a los candidatos haciendo campaña. Donde no tenemos candidatos del PAN, están todos cabizbajos, con brazos caídos, enojados. Es difícil hacerlo, pero hay que hacer un esfuerzo. Perdón mi franqueza, sé que a veces me gusta, pero... De eso Gracias. queremos más, de esa franqueza, de este diálogo, de esta posibilidad de la pluralidad. ¿Sí? Este es un ejemplo que con las palabras y la presentación que nos ha hecho la diputada Adriana, pues nos impulsa precisamente a hacerle alguna otra pregunta. Ella misma nos ha dicho que el diálogo es lo que importa. ¿Cuál es el papel de la abstención para que no exista ese diálogo actualmente en la Cámara, en las cámaras de diputados, en la Cámara de senadores? Falta ese diálogo, existe un mayoriteo, existe una representación desproporcionada y sobre representación. Existen también muchas otras cosas que de alguna manera ha insinuado, y aunque no competen directamente a los representantes, sino al Poder Judicial, a veces nosotros nos creemos protegidos y resguardados por la Constitución y vemos que esa Constitución, pues ahí está nada más como una posibilidad, pero en la práctica no se está viendo que nos defienda. ¿Cuántas controversias constitucionales hay allá? ¿Qué pueden hacer las cámaras para exigir, aunque no es su terreno, o precisamente respetando esa división de poderes, pero algo podrán hacer para exigir que esas controversias constitucionales se solucionen? Porque mientras estén ahí durmiendo el sueño de los justos, pues el Señor, las joyas de la corona, pues seguirán privando sobre esto. ¿Cuál es el papel de la abstención? ¿Cómo podemos combatirla? Antes que el voto útil o inteligente, o como queramos llamarlo, yo quisiera que nos haga una exhortación a los jóvenes, a las mujeres, al norte de la República, a los lugares donde no se vota, para que efectivamente
haya esa participación ciudadana, porque como usted bien lo dijo, si ahora es este emperador y no nos defendemos en el sentido de propiciar un diálogo, pues mañana será otro. O sea, bueno, le pregunto, ¿qué nos aconseja o qué nos exhortaría a hacer? Creo que tenemos cerca de 45 días para hacer una campaña justamente para evitar la abstención. Parte de la estrategia de este gobierno es salpicar todo de basura para meternos a todos en un mismo costal y que entonces digan todos son iguales para qué voto. No, 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 no todos son iguales, no. Mire, como en la, mire José Antonio, como, bueno, si yo les estoy hablando de tú, no tienen inconveniente, ¿verdad? Por Muy supuesto que no. irrespetuosa. Adelante. No, Adriana, adelante, por favor, eres Hasta me da bienvenida. pena, mi mamá me hubiera escuchado, ya me hubiera dado 2 cachetadas, ¿verdad? Oye, niña, aprende a respetar, perdónenme, bueno, y yo, niña, ¿verdad? Ya tengo 50 años, yo digo que soy una niña todavía, mi hija diría que no, pero bueno, déjenme decirles que parte de lo que tenemos que hacer es justamente una campaña, tenemos 45 días para decirle a la gente por qué tiene que votar, no todos son iguales. Miren, en la política hay gente que lamentablemente ha abusado de esos cargos, pero también hay muchísima gente decente de todo tipo. Conozco compañeras de todos los partidos políticos y compañeros que son dignos y que hacen su trabajo y que luchan y que se esfuerzan y que se preparan y que estudian y todo. Es como en todas las profesiones, insisto, la política debe tomarse como una profesión, es parte de las obligaciones que tenemos que hacer. Entonces hay que explicarle a la gente que el no votar, el abstenerse, es darle permiso a otros que usen su voto, ya no solo en estos carruseles que conocíamos de fraudes y cosas por el estilo, sino en esta apatía. Venezuela llegó a donde llegó porque su participación electoral llegó a los 20%, a los 19%, o sea, el 80% de la gente dejó de votar. Revisen las últimas elecciones en Venezuela. O sea, y nosotros pensábamos que estábamos lejos. No estamos lejos, ¿eh? Estamos bien cerquita. Más de lo que pensamos. Entonces, hay que hacer una campaña. Yo les propongo que nos organicemos, que hagamos videos. Déjenme, si me lo permiten, a través de ustedes, podemos empezar a hacer videos de por qué es importante votar y por qué cuál es el voto útil. O sea, el voto útil es a quien te representen causas. Y por qué no, también, como lo decíamos, Antonio, pues ¿por qué no por esos partidos? Pues porque tienen dueño. Y cuando alguien tiene dueño, decía el Maquillo, lo importante no es dejar de no es cambiar de dueño, sino dejar de ser perro. Y es una frase muy fuerte, ¿no? Muchas gracias, diputada Adriana. José Antonio, tocayo, José Luis, pues les pido, por favor, que hagan una exhortación final, un agradecimiento a Adriana, y si les parece bien, pues vamos concluyendo esta conferencia. Adelante, tocayo, por favor. Gracias, y muchas gracias, Adriana. La verdad ha sido una delicia escucharte esta tarde. Nuestros grupos ciudadanos que estamos patrocinando esta conferencia, estamos exhortando al voto, Movimiento por la Patria y Mexicanos por México, ambos estamos dentro de Sí por México y estamos impulsando a la coalición Va por México clara y definida y en forma definida. Muchas gracias por la plática y no sé si tengas algún comentario final para cerrar ya esta conferencia. Solo agradecerles que me tomen en cuenta, que me consideren. Para mí es un gran honor. La verdad es que a lo largo de mi vida política yo tomé la decisión y me estoy haciendo cargo de eso, yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, estudié periodismo. Mi sueño frustrado fue ser bailarina profesional de Amalia Hernández. La estatura no me alcanzó, me faltaron 2 centímetros, pero yo tomé la decisión de hacer política de manera profesional. Y sé que el camino es difícil y que a veces uno no cumple las expectativas de todo el mundo porque somos seres humanos, ¿no? Y yo les agradezco que nos den la oportunidad, porque estoy segura que si conocieran la vida interna, muchos de los partidos se darían cuenta que las luchas también dentro son muy duras y son difíciles.
En mi casa, en mi familia, nadie participa en política, soy la única que está participando en política. He tenido todo el apoyo de mi familia que me dicen, oye, ¿cómo aguantas? Pero yo cada vez que recuerdo a mi madre que amé, que ella sin tener más que el tercero de primaria, su mayor anhelo, además de haber querido ser ella maestra de primaria, que era su sueño, ¿verdad? No pudo lograrlo. Y yo nada más recuerdo pues todo lo que tuvo que pasar ella porque fue trabajadora doméstica y mi papá albañil. Quiero decir, y ferrocarrilera 22 años. Yo lo único que quiero decir es que la única forma que tengo de honrar mi origen es no teniendo rencor por aquellos que de una u otra manera tuvieron mejores posiciones que yo y que el esfuerzo que cada uno de nosotros va haciendo, que en la política se vale equivocarse, que se vale, pero que lo más importante no es cuando te equivocas, sino cuando intentas corregir aquello que hiciste. Yo he tenido varias derrotas electorales y la verdad es que eso me ha enseñado mucho. Alguien me dice, ¿repetirías la historia si vuelves a perder? Claro que la repetiría, porque las lecciones más grandes que yo he tenido en mi vida han sido a través de las derrotas y de los trancazos y de las caídas. Han sido las lecciones que me han permitido ser la mujer que hoy soy. Han sido las lecciones que me han permitido mantenerme en un partido político que amo, que quiero y que creo y que sueño que puede cambiar y que creo que tenemos mucho por hacer. Y han sido las derrotas de la vida y el ejemplo de mi madre y de mi familia, el apoyo que me ha permitido mantenerme en la política, queriendo dignificarla a pesar de que alrededor de nosotros se construyan historias que a veces uno dice, pues ¿de dónde sacaron eso? Porque yo no tengo ni la menor idea de lo que están diciendo, pero es parte de romper esos mitos y creo que la responsabilidad de quienes como mujeres, lo que hoy quiero hablar como mujer, también permítanme hacerlo, es romper las barreras de los miedos. Y cuando uno rompe las barreras de los miedos, puede ayudar a otros a dejar de tener miedo. Este país está muerto de miedo. Hoy está muerto de miedo. Y si no lo perdemos, nos vamos a morir de veras. No podemos darnos ese lujo. Entonces, muchas gracias porque ustedes me permiten y debo decirles algo, no saben la vida que me da cuando me permiten platicar con ustedes. Yo me lleno de energía increíble, me voy bien contenta a dormir, aunque me esté bien cansada porque tuve un día pesado, me voy bien contenta a dormir y al otro día me voy con toda la energía porque digo, sí, todavía vemos a muchos, todavía hay muchos, entonces hay que seguirle. Les pido a ustedes que no se rindan, nunca. Pues muchas gracias. Yo creo que es el momento de abrir los micrófonos a todos los asistentes para que le demos un merecidísimo aplauso a Adriana. Sí, ha sido un placer escucharte y ha sido de una gran ayuda para reflexionar en esto que se aproxima el 6 de junio. Muchas gracias, Adriana. Vamos a abrir los micrófonos. Por favor, gracias, Adriana. Gracias. Gracias. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Bravo! ¡Felicidades, Adriana! Una palabra, ¡Que viva México y que vivan las mexicanas y los mexicanos! ¡Arriba México! ¡Viva México! Muchas gracias. A las mujeres de ese chat, mexicanas al grito de guerra, prohibido vencerse. Claro que no. Adriana, postúlate otra vez. Vamos en eso, José Antonio, vamos a ver cómo nos da. Gracias. Con toda la fuerza. Gracias. Gracias, Jorge Rivera, te estoy viendo apenas, gusto en saludarte. Gracias. Gracias, Adriana. Felicidades. Gracias, Pedro. Gracias. Gracias, Adriana. Elia, Clementina. Felicidades. Gracias.